Pueden tomar asiento, hermanos, si el título del mensaje es una pregunta. Como digo, voy a enseñar la primera parte, luego predicar, voy a terminar el tiempo, porque sí quiero poner una base bíblica y luego predicar. Hace varios años, evangelizando aquí en Duarte, no muy lejos de aquí, llegué a la puerta de una señora, salió la señora y la reconocí, era la suegra de un hermano que venía a nuestra iglesia en aquel tiempo, un hermano que Dios lo había salvado maravillosamente, sigue en una iglesia similar en Pomona, creo que está en Pomona, pero era su suegra, la reconocí y empezamos a practicar, yo quería estar seguro que era salva y ella me dijo que en un culto recién en su iglesia, que el Espíritu Santo estaba sobre el predicador con tanto poder, que nomás empezó a hablar y una persona en la audiencia empezó a vomitar. ¿Cómo ve eso? ¿Se imagina, hermanos, unir el vómito de una persona con un santo, con nuestro Santo Espíritu? No indica claramente que hay una ignorancia extendida del Espíritu Santo. ¿Quién es? Su naturaleza, su entrada en el cristiano, sus ministerios que ejerce en la vida de un cristiano y su importancia. Es lo que quiero enfatizar esta mañana. En la vida del creyente. Ahora, entendemos, hermanos, que obviamente entre incrédulos hay una ignorancia, pues no son salvos y no leen la Biblia, pero muchas veces aún entre cristianos de tiempo, aún entre pastores y evangelistas. Hace muchos años, la mayoría de ustedes no estaban aquí, vino un evangelista a la iglesia, no lo invité, otro hermano quería que viniera, ok, cedí. En aquel tiempo cedía mucho a lo que los miembros querían, ya no lo hago así, pero vino un evangelista, ¿verdad? Y predicó un buen mensaje, tenía sana doctrina, ¿verdad? Y le dimos una ofrenda y como 2 días después me llamó y empezó a gritarme porque no le habíamos dado una buena ofrenda, ¿verdad? Y que le había predicado un buen mensaje y que no le dimos lo suficiente. Entonces le dimos más dinero. Pero era un pastor, una semana después, otro pastor en Southgate, que yo conozco, un buen hermano, me dijo que él también había invitado al evangelista, el hermano, al hermano, ¿verdad? Pero que él empezó a visitar a los hermanos de la iglesia y llamarles por teléfono pidiéndole dinero. Entonces el pastor le habló y le dijo, hermano, por favor, si vas a pedir dinero a los hermanos, por favor, hable conmigo primero. Y el evangelista se enojó. Y se molestó y el pastor le dijo, hermano, mire, durante esta conversación vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y el evangelista dijo, con enojo, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Ahora, miren, hermanos, para que entendamos que hay una ignorancia aún entre los pastores, entre los evangelistas, entre los hermanos de la iglesia, de quién es el Espíritu Santo y cómo Él obra en nuestra vida. Y por eso, hermanos, en muchas iglesias hay caídas y hay sacudidas y hay una supuesta recepción de revelaciones y sueños y profecías y hay supuestas sanidades que no tienen nada que ver con las sanidades de la palabra de Dios. Y luego hay el hablar de lenguas que no tienen nada que ver con la lista de idiomas que encontramos en Hechos capítulo 2. Y luego en los servicios hay gente brincando y gritando y riéndose y ladrando en los servicios de la iglesia y tantas demás actividades, hermanos, que se atribuyen al Espíritu Santo, de las cuales Él no es digno, y a la vez avergüenzan a los cristianos que creemos en la Biblia. Hay mucha ignorancia, ¿verdad? Y vemos, hermanos, en este pasaje en Hechos capítulo 19 que Pablo se topa con unos supuestos discípulos. Ahora, cuando leemos la Biblia, hermanos, vemos que realmente estos discípulos eran simplemente personas religiosas,
habían oído la predicación de Juan el Bautista, parece que fueron bautizados por él, pero no sabían nada de Jesús. Porque Pablo les dice, pues Juan predicaba que tenemos que creer en el que viene después, y no sabían nada de eso, y no sabían nada del Espíritu Santo, ni sabemos quién es el Espíritu Santo. Realmente no eran salvos. Pablo les tuvo que predicar, y luego creyeron, aceptaron a Jesucristo, fueron bautizados y obviamente recibieron al Espíritu Santo. Pero vemos que eran ignorantes. Ahora, se entiende porque no eran cristianos todavía, no sabían nada. Pero yo he visto, hermanos, que muchas veces en las iglesias en hoy día, entre cristianos, después de tantos años, somos ignorantes del Espíritu Santo y su naturaleza y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, para que no seamos ignorantes del Espíritu Santo, hermanos, yo quiero compartir con ustedes 4 doctrinas del Espíritu Santo. Las primeras 2 son enseñanza, las segundas 2 son predicación. Que primeramente, hermanos, para que entendamos quién es el Espíritu Santo, número 1, es Dios, el tercer miembro de la Trinidad. ¿Okay? Él es Dios. ¿Okay? Quiero que vean Mateo 28, 19, y en los primeros 2 puntos vamos a buscar unos cuantos textos, pero Mateo 28, quiero que vean ahí, el Espíritu Santo es Dios, el tercer miembro de la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero la enseñanza está ahí. ¿Okay? Pero Mateo 28, Cristo dando la gran comisión a los discípulos, dice en versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza activa, no es electricidad, no es un fantasma, porque en inglés a veces se traduce Holy Ghost. No es un fantasma, no es como el radar, como dicen las sectas. El Espíritu Santo, hermanos, es persona, primeramente, es persona. Tenemos que entender eso, hermanos. El Espíritu Santo es persona. Cuando leemos la Biblia, hermanos, vemos que el Espíritu Santo tiene intelecto, tiene voluntad. Él habla, puede ser contristado. Por eso en Efesios dice que no debemos de contristar al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados hasta el día de la redención. Él escoge, se le refiere en el libro de Hechos en particular, y en Juan y el libro de Hechos, se le refiere con el pronombre él. Okay. The pronoun he. En Juan 16, no vayan ahí, escuchen esta vez. Cristo hablando. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Vemos que cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, usa el pronombre Él. A propósito, ya que es persona, hermanos, no podemos tener más del Espíritu Santo. A veces se canta, ¿verdad? Dame más, ¿verdad? Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más del Espíritu Santo. No podemos tener más. Él puede tener más de nosotros, de nuestra vida. Pero no podemos tener más del Espíritu Santo porque es persona. Y una vez que el cristiano acepta a Cristo, el Espíritu Santo ya invade la vida de uno, ya lo tenemos, no podemos tener más de Él. Porque es persona. Pues es persona, también es Dios. Es Dios. Quiero que vean Hechos capítulo 5. Hechos 5. Estoy poniendo una base primero, luego voy a predicar. Hechos 5, quiero que vean Hechos 5. Versículo 3, Él es Dios. Hay muchos textos que prueban esto, pero en Hechos 5, versículo 3, se trata de este evento con Ananías y Zafira cuando mintieron acerca de la tierra, el terreno que habían vendido. Y en versículo 3, Hechos 5, versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón
para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. En versículo 3, mintieron a quién. Versículo 3, quiero que lo vean. ¿Mintieron a quién? Al Espíritu Santo. Para que mintieses al Espíritu Santo. Versículo 3. En versículo 4, ¿a quién mintieron? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Eso es persona. ¿Se imaginan, hermanos? Dios vive en nosotros. Es una cosa que nos cuesta captar. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra, ese mismo Dios vive en nosotros. Es persona, es Dios, es el tercer miembro de la Trinidad. ¿Okay? Ya leímos Mateo 28. Hay personas que dicen, pues la palabra Trinidad no está en la Biblia. Es cierto, hay muchas palabras teológicas que usamos que no están en la Biblia, pero se refieren a enseñanzas que sí están. Y sí encontramos en la Biblia que Dios es uno, pero existe en tres personas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y esa doctrina se menciona desde el libro de Génesis, cuando el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y luego en Hechos 1:26, cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Capítulo 3:22, cuando el hombre pecó, Dios dice algo por el estilo, ha venido a ser como uno de nosotros. Entonces, desde el libro de Génesis vemos que Dios es uno, pero existe en forma plural. Hay el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ponga ese triángulo, hermano, para que vean, hermanos. ¿Sí lo tiene? Ahí está, pero no está. Sí, ahí está. Este es nomás para que vean, hermanos. Hay un solo Dios, un solo triángulo. El Padre no es el Hijo, porque el Padre envió al Hijo. Cuando Jesús fue bautizado, el Padre habló del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo no es el Padre, porque el Padre envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo, porque el Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Pero los tres son Dios. En el Antiguo Testamento, Dios se compara al sol. El sol es fuego, calor y luz. Fuego, calor y luz. Un solo sol, tres sustancias. Okay. So, el Espíritu Santo, hermanos, para que entendamos quién es, Él es persona, Él es... ¿Se acuerdan cuando Cristo fue bautizado, hermanos? Fue bautizado Cristo, el Padre habló del cielo y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. El Espíritu Santo es persona, es Dios, es el tercer miembro de la Trinidad. Pero aquí está una característica que ya casi no se predica. El Espíritu Santo es santo. ¿Están escuchando, hermano? Ay, pastor, ya sé eso de que Él es persona y que Él es Dios y la Trinidad. Ya sé todo eso, ¿sí? ¿Es usted todavía ignorante del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, pues obviamente es santo. Y si usted es cristiano, como vamos a ver en el segundo punto, Él está en usted. ¿Están entendiendo? Por eso, hermanos, eres la persona que tiene el Espíritu Santo ya no echa mentiras. El Espíritu Santo, la persona que tiene el Espíritu Santo ya no fornica. El cristiano sí puede caer en fornicación, puede caer en adulterio, pero no lo puede practicar. Porque el Espíritu Santo no deja que la persona haga. La persona que tiene el Espíritu Santo viviendo en él o en ella no puede seguir en esos pecados porque esos no son santos. Y el Espíritu Santo es santo, hermanos. Yo he conocido personas que hasta venían a la iglesia seguido.
que nunca dejaban la fornicación y nunca dejaban el adulterio. ¿Cómo pueden ser salvos? Si el Espíritu Santo es santo y vive en uno, pues ya no puede seguir con esas cosas. Miren más, la persona que tiene el Espíritu Santo ya no puede guardar rencor. Ya no es posible, hermanos. Que lo comete, pero hay que confesarlo y eliminarlo de su corazón, hermano, porque si el Espíritu Santo, pues Él es santo, no podemos guardar rencores y amargura en el corazón, hermanos. Hay gente que, hace años teníamos un buen maestro aquí en la iglesia que le gustaba dar muchas series sobre el Espíritu Santo. Y una vez le dije, hermano, mire, tú no ni puedes perdonar a tu propio hijo por el error que cometió hace 10 años. ¿Y cómo es que puedes hablar del Espíritu Santo que todavía después de 10 años guardas rencor contra tu propio hijo? ¿Cómo es posible, hermanos? El Espíritu Santo, que si vive en nosotros, no podemos estar viendo la pornografía. Si Él vive en nosotros. El otro día estaba en Starbucks, la semana pasada. Y había mucha gente allí y me senté en una mesa al lado de un chinito ahí. Yo quería tener un rincón privado ahí estaba trabajando las cosas de la iglesia. Y nomás eché una mirada muy breve a él y vi que él estaba viendo pornografía en su computadora. Bueno, no voy a... Pero él estaba trabajando en su teléfono y a la vez su computadora y estaba viendo, ni le había dicho a mi esposa. Pero estaba viendo pornografía ahí. Y mire, y agarré mis cosas, golpeé mis libros contra la mesa, levanté todo y fui a sentarme en otra parte. Yo tengo sangre roja en mis venas también. Pero también tengo el Espíritu Santo en mí. Yo no puedo ver esas cosas. Si usted tiene el Espíritu Santo, hermano, ya no puede chismear. Ahora yo sé que estoy hablando de cristianos en otras iglesias, ¿verdad? ¿No? Okay, aquí hemos llegado a Nirvana, ¿verdad? El Espíritu Santo ya no toma. Hermano Atanasio, ¿usted todavía toma? ¿Cuántas veces tomó después de haber aceptado a Jesucristo, hermanos? ¿Cuántas veces tomó? Una vez. Okay. Una vez. Sí, porque ya no se siente a gusto. El Espíritu Santo le convence a uno. Ya no, oiga hermano, si usted tiene el Espíritu Santo, ya no puede decir malas palabras. Que puede caer y decir una vez al año, tal vez. Tenía un carro nuevo una vez, no era pastor, Y tenía un carro nuevo, y he tenido 2 carros nuevos en mi vida. Este carro a que me refiero y este carro que tengo aquí. Tenía, usted sabe que yo tomo un poquito de café a veces. Y se me tiró el café sobre mi alfombra nueva. Tengo que admitir que salió de mi boca una mala palabra. No le voy a decir cuál palabra era. Comenzaba con S y terminaba con T. Pero no voy a decir cuál palabra porque sería de... Pero para que uno constantemente esté hablando así, no es posible. A lo mejor no es salvo. Porque cuando el Espíritu Santo está en uno, y ya que el Espíritu Santo es santo, no lo deja seguir diciendo malas palabras. Aquí, ahora, hermanitas, si tiene al Espíritu Santo, no puede vestirse despodestamente. No puede. No puede estar... No, porque el Espíritu Santo no le va a dejar. No le va a dejar. La segunda doctrina, para que no seamos ignorantes del Espíritu Santo. Ya vimos que Dios, el Espíritu Santo es persona, es Dios, tercer miembro de la Trinidad y Él es santo. La segunda doctrina es de que el Espíritu Santo entra, ahora esto es muy importante, entra el momento que usted cree el Evangelio. El momento que usted cree el Evangelio, el Espíritu Santo entra a su vida, hermanos. Okay. Ahora, mire, por eso Pablo dice,
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? ¿O desde que creíste? Porque él asumía, si eran cristianos, si eran discípulos verdaderos, salvos, pues tenían que haber tenido el Espíritu Santo. Por eso tuvo que predicarles y luego tenían que ser bautizados en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero aunque se da un resumen ahí en el nombre de Jesús. Pero hermano, el Espíritu Santo, en el momento que usted acepta a Cristo, hermanos, cree el Evangelio, ya viene a su vida. Escuchen, palabra de Dios. Si quieren anotar el texto, 1 Corintios 12:13, no quiero que busquen, pero apunte el texto. Pero dice la Biblia, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ese es el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu, la Biblia asume. Nunca dice en las epístolas ni en el Evangelio, nunca dice la Biblia que usted tiene que buscar el Espíritu. Ahora le dice que tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero no tiene que buscar al Espíritu. No, si aceptó el Evangelio, creyó el Evangelio, ya está en usted. Se nos dio a beber a todos. Ya está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso dice la Biblia, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. 1 Corintios dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Okay? No tiene que ir a una cruzada, no tiene que ir a que le pongan manos, que le impongan manos para que, no, ya tiene el Espíritu Santo y Él es persona, ya está en usted. Y nunca nos va a dejar. Okay. Escuchen este versículo. En Juan 14, Cristo hablando, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, porque no había descendido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés todavía. Por eso dice, mora con vosotros y estará en vosotros. Nunca nos deja. Por eso nosotros como cristianos bautistas creemos que una vez que se ha convertido, ha sido regenerado, no podemos perder la salvación. Podemos caer en carnalidad, nos podemos retirar por un tiempo, pero con el tiempo, ya que usted tiene el Espíritu Santo y Él nunca nos deja, lo va a traer de nuevo un día. Con la cola entre las patas, pero sí lo va o le va a quitar la vida para que no siga avergonzando el nombre de Jesucristo. Okay. Pero hermanos, el Espíritu nunca nos deja. Gloria sea al Señor, porque si la gente nos deja. Su esposo tal vez la deja o la ha dejado. Y yo sé que hay casos aquí en que los esposos la han dejado o viceversa. Y tal vez los amigos nos dan la espalda. El Espíritu Santo nunca. Por eso Él se llama el Consolador. Él siempre está ahí en esos tiempos de soledad, tristeza, problemas. Los hermanos tal vez no entienden. El pastor no me visitó. El Espíritu Santo está en nosotros. ¿Okay? So, número 1, el Espíritu Santo es Dios, es persona, es Dios. Tercer miembro de la Trinidad y es santo. Y luego número 2, el Espíritu Santo entra en el momento que creemos el Evangelio. Número 3, la tercera doctrina. Ahora voy a empezar a predicar. El Espíritu Santo empieza a cambiarnos tan pronto que lo recibimos. Quiero que vean en el pasaje que acabamos de leer, Hechos 19, versículo 6. Hechos 19, 6. Y este versículo se malentiende a veces. En Hechos 19, versículo 6, dice allí, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Okay? So, las primeras evidencias en la vida de estos hombres aquí es de que primeramente empezaron a hablar diferente. Empezaron a hablar lenguas, hermanos. Compare con el libro de Hechos capítulo 2.
Las lenguas son idiomas que uno nunca ha estudiado, nunca ha aprendido, pero de repente empieza a hablarlos. Por eso el movimiento pentecostal en su origen, en los primeros años del siglo XX, muchos de ellos fueron a países lejanos para usar su don de lenguas, supuesto don de lenguas para evangelizar las tribus. Fracasaron, porque lo que estaban hablando no eran idiomas, como la lista de idiomas que tenemos en el libro de Hechos, capítulo 2. Empezaron a hablar diferente. Y el propósito de su vida cambió. Ahora están profetizando. La palabra profetizar en griego tiene dos sentidos. Decir el futuro o proclamar la verdad. ¿Okay? O predecir o proclamar. Estos aquí no estaban prediciendo el futuro. No estaban diciendo, pues Cristo va a venir en 2030. No estaban prediciendo el futuro. Estaban proclamando lo que acaba de pasar en su vida. Que habían creído, ahora son discípulos, ahora conocen a Cristo, ahora el Espíritu Santo está en ellos. Empezaron a predicar en ese sentido. Entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, hermanos, nuestra vida empieza a cambiar. El Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es santo y Él quiere que su residencia sea santa. Mi esposa se esfuerza en mantener una casa limpia y hace muy buen trabajo, pero tenemos 2 niñas. Y creo que en una o 2 ocasiones le he dicho a mi hija, cuando llegue a la casa, por lo menos que los juguetes no estén ahí donde voy a echar mi siesta, ¿verdad? Porque yo quiero que todo esté limpio. Y mi esposa es buena ama de casa, pero tenemos 2 niñas. Estuve en una casa, casa de la hermana Blanca ayer, y entré y todo limpiecito. Luego entró la niña y en 5 minutos un tiradero ahí. Así son los niños, ¿no? Pero uno que quiere vivir en un lugar limpio, ¿verdad? Uno quiere que todo esté en su lugar. ¿Okay? Pues así es el Espíritu Santo. Él quiere que su residencia sea limpia. Empieza a santificarnos. Eso significa que empieza a hacernos santos como Él es santo. Empieza a quitar algunas prácticas. Miren, hermanos, cuando aceptamos a Cristo y el Espíritu Santo viene al corazón, Él empieza, ya que eres santo, Él empieza a cambiar su residencia. Pero empieza luego. No es que en 3 años o 5 años voy a cambiar, no, ¿verdad, hermano Atanasio? Empieza a cambiar primeramente las prácticas. Miren, hermanos, hay una diferencia en los pecados en este sentido, y no son peores o menores, pero hay los pecados de práctica y hay los pecados de temperamento. ¿Okay? Esto es lo que quiero decir. Cuando aceptamos a Cristo, hermanos, y el Espíritu Santo viene, luego empieza a cambiar las prácticas. Empieza a quitar la borrachera, las drogas, la fornicación, el adulterio, cosas que son prácticas. Los pecados de temperamento empieza a cambiar, pero va a ser una batalla para toda la vida. ¿Verdad que usted tiene tiempo en el Señor? Hay áreas en su vida, gracias a Dios, que ha cambiado, pero es una batalla constante. ¿Ya no fumo? ¿Ya no tomo? No, hay cosas hay prácticas que ya no hago. Pero yo todavía lucho con la impaciencia, con el estrés, a veces mi corazón no lo permito, mi corazón se quiere amargar, no lo dejo, pero es una batalla. ¿Okay? Pero luego, hermanos, ahora si usted dice, pues yo no he cambiado, hay que cuestionar su salvación, hermanos, su conversión. Si no ha cambiado para nada, si sigue con sus malas palabras, sigue con el mismo, su temperamento no ha cambiado para nada. Sigue en la fornicación, sigue con la droga, sigue con la borrachera, sigue con las malas palabras, sigue con el robo. Yo dudo su salvación. Porque el Espíritu Santo es santo. Y Él empieza a cambiar y quitar esas cosas que no son santas de nuestra vida. Y empieza a añadir deseos que son santos. Por eso el cristiano verdaderamente regenerado quiere estar
con los otros hermanos que también tienen el Espíritu Santo. Por eso cristiano quiere leer la Biblia, porque la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Por eso uno quiere hablar de Cristo, porque el propósito principal del Espíritu Santo hoy día en la tierra es exaltar a Cristo. Entonces por eso también queremos hablar de Cristo, ¿no? Tal vez no somos los mejores ganadores de almas, yo no soy, pero la vida cambia, hermano. Termino con esto ahora. Ahora sí voy a predicar, ahora sí. Okay. Hemos dicho que el Espíritu Santo es Dios. Es persona, es Dios, el tercer miembro de la Trinidad, Él es santo. Entra el momento que creemos el Evangelio. Empieza a cambiarnos tan pronto que lo recibimos. Y nos llena con poder para vivir la vida cristiana. Nos llena con poder. No podemos vivir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que es. Pero quiero que vean Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y esta es la última doctrina que voy a compartir con ustedes. Hechos 1:8. Hechos 1:8. El Espíritu Santo tiene dos propósitos en nuestra vida. Dos propósitos por los cuales nos ha dado su poder. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. A propósito, el Espíritu Santo no es el poder, pero recibimos el poder una vez que el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Okay. So, el Espíritu Santo nos da el poder para testificar. No son emociones. Yo a veces salgo un poco temblando. El Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo, yo fui con ustedes con temor y temblor, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Pero nos da el poder a testificar. Nos da poder también, el Espíritu Santo, para obedecer la palabra de Dios. Okay. Cristo, hablando a sus discípulos, dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, hermanos, nos da poder para testificar de Cristo y también para obedecer la palabra de Dios. Es imposible, hermanos, joven y jovencita. Es imposible obedecer la palabra de Dios a menos, hermanos, que estemos llenos. Si alguien me ayuda aquí, joven, mujer, gracias. En Efesios 5:8, es el último versículo que vamos a ver. Quiero que vean Efesios 5:18, hermanos. Efesios 5:18, rapidito. Efesios 5:18. Efesios 5:18. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Ok? Entonces, miren, hermanos, cuando uno está lleno del vino o la cerveza, en el caso de hermano Atanasio y hermano Gilberto, ¿verdad? Yo nunca tomaba cerveza, yo tomaba otra cosa, pero sí sé que cuando uno está lleno del alcohol, lo controla uno. Por eso cuando la policía lo para, hermano Ibarra, cuando se para a una persona, no, a usted no, dicen, está bajo la influencia, ¿verdad? Esa es una expresión. Porque cuando uno está lleno de vino, está bajo la influencia del vino, ¿ok? Si cuando uno está lleno del Espíritu, no en el sentido que puedo tener más del Espíritu, pero quiere decir que estoy bajo su influencia, ¿ok? Ahora, ¿por qué, hermanos, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que estar siempre sometiéndonos al control del Espíritu Santo? A propósito, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, no solamente para el evangelista y para el pastor, porque a veces decimos, oh, ese pastor que predicó en la conferencia, cómo estaba lleno del Espíritu Santo. No, la llenura del Espíritu Santo es para usted, hermano. Y es para mí. Y para el papá, y para mamá, y para el joven hoy día. ¿Cómo
joven, ¿cómo va a poder mantener sus ojos y mente, sus ojos puros, su mente pura, a menos que esté controlado por el Espíritu Santo de Dios? Va a ser muy difícil. Usted está siendo bombardeado constantemente 24/7 con las cartulinas de la autopista y de la televisión y del baile y de los videos y de la desnudez de las muchachas. ¿Cómo pues va a poder mantener sus ojos puros, su mente pura, a menos que sea lleno del Espíritu Santo? Va a ser imposible. ¿Cómo va a ser buen padre? A menos que sea lleno de Espíritu Santo. Alguien me dijo, no me acuerdo quién fue, o tal vez lo leí o lo escuché. Yo oro por mis hijas. Ayuno por mis hijas. Y no sé si lo leí en un libro. Oh, sí lo leí en un libro. El libro titulado Pastoreando el corazón de sus hijos. Buen libro. Que me decía en este libro que oramos por los hijos, amén. Pero tenemos que orar por nosotros mismos, para que seamos buenos padres y padres sabios. Wow, eso vino a mi corazón como un golpe. Usted, padre, que pierde paciencia, que a veces se impacienta. ¿Cómo va a ser buen padre? ¿Cómo va a saber cómo Dios quiere que sea con sus hijos? Leyendo la Biblia y orando con ellos y el ejemplo que tiene que ponerle, a menos que sea lleno del Espíritu Santo. La mayoría de nosotros somos cristianos de la primera generación. No tenemos una buena herencia cristiana. No tenemos una herencia, un legado espiritual. Entonces nosotros estamos cambiando las generaciones. Estamos parando el pecado de generación que ha existido en nuestra familia por años, por décadas. Pero ¿cómo vamos a saber? Tenemos la palabra de Dios, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a ser buen padre, buena madre. Yo no sé cómo las mamás la hacen, la verdad. Yo le digo a mi esposa, yo no sé cómo la haces, porque ya con una hora con esos dos niños y la rivalidad que hay entre dos niñas y siempre hay el pleito por los juguetes y quién lo tenía primero y comparte y mi esposa todo el día. Y como joven, ¿cómo va a mantenerse puro hasta el día que se case? Como mi esposa fue. Nosotros antes de casarnos nunca nos tocamos, nunca nos abrazamos. ¿Sí tenía deseos? Sí, pero nunca lo hicimos. Y nunca estábamos en las olas, siempre acompañados. ¿Cómo van a llegar al altar? Y no hay doble norma para Dios, no solamente para la mujer, es para el hombre también. ¿Cómo lo van a poder hacer? Con el mundo y con Satanás y con la carne que lo está bombardeando constantemente. ¿Cómo lo va a poder hacer? A menos que someta al Espíritu Santo de Dios, que es santo, que quiere controlar su vida, dominar sus decisiones y su temperamento. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo vamos a poder controlar ese temperamento tan feo que tenemos? A menos que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder responder a esa ofensa, hermanos, correctamente y bíblicamente? A menos que seamos llenos del Espíritu Santo. Ya voy terminando. ¿Ok? Y eran 8 páginas. Pero ahora sí la predicación. Porque ahorita le voy a enseñar, hermanos, cómo el ser lleno del Espíritu Santo va a cambiar su vida hoy. ¿Ok? ¿Están escuchando? Ya viene. Ahí va. Ya se enojaron con el mensaje. Ok, aquí está. ¿Vengo a servicio en la noche? Oh, pues está lleno del Espíritu Santo. Ya, pregunta ya contestada. ¿Están escuchando, hermanos? ¿Vengo a la escuela dominical? No, pero si uno está lleno del Espíritu Santo, ya sabe. Ok, aquí va una para solteras. ¿Llego a la clase puntual? ¿A tiempo? A ver, ¿qué hago? ¿No?
Ya la respuesta, si está llena del Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo, ya la respuesta, ya está la respuesta. Pues claro que va a llegar a tiempo. Claro que no va a querer interrumpir la clase. Claro que quiere poner buen ejemplo para las nuevas. Este joven se está interesando en mí, pero no es salvo. ¿Qué hago? Si está lleno del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, jovencita, pues la respuesta es muy fácil. El hermano, la hermana me ofendió. ¿Qué hago? Quiero enojarme, quiero poncharle las llantas. ¿Qué hago? No, nomás llénese del Espíritu Santo. Sométase a lo que el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que tenemos que andar en el Espíritu. Y nomás se somete al Espíritu Santo. Pues claro, no puedo hacer eso. Tengo que perdonar. Tengo que pasar por alto la ofensa. Ahí va uno. En la conferencia de la familia, hermanos donaron mucho dinero, $4,000 en total. Okay. Un evento muy especial en la iglesia. El Señor me habló. Tuvimos la asistencia mejor que hemos tenido, okay, con excepción de un día. Pero hay hermanos, líderes, mujeres, diáconos, maestros, hermanos que tienen años en la iglesia. A ver qué hago. Sí. Voy el jueves, voy el sábado, voy el domingo. A ver qué hago. Hermanos. Por eso la pregunta ¿es todavía ignorante del Espíritu Santo? Es fácil. La respuesta ya ahí está. ¿Cómo vamos a debatir, verdad? Apoyar cuando necesitamos oír palabra de Dios, cuando necesitamos ser mejores padres, mejores madres, mejores jóvenes. ¿Cómo es que, qué estaban haciendo, hermanos? Cuando ya estábamos alabando al Señor, escuchando palabras, que estaban en su casa tomando chocolate, practicando, viendo caricaturas. Ay, perdón. Si uno está lleno del Espíritu Santo, realmente el Espíritu Santo está. ¿Acaso el Espíritu Santo le va a decir, quédate en casa, descansa? Ve la película, escucha un video de Shakira. El Espíritu Santo no obra así, hermanos. Él es santo, Él dirige, Él controla. Por eso digo, hermanos, que muchos cristianos, ya años en Cristo, hermanos, todavía son ignorantes del Espíritu Santo y cómo Él obra en nuestra vida, hermanos. Hermanos que todavía llegan, la escuela dominical comienza a las 10 y llegando a las 10:40. Qué vergüenza, qué pena. ¿Cómo es eso? ¿Que acaso el Espíritu Santo lo levantó? Hermanos, miren, hermanos, usted puede trabajar toda la noche y acostarse a medianoche. Con mi esposa se acostó a medianoche y todavía le quedan sus 8 horas para dormir, alistarse para estar aquí a las 10. Están muy callados, no estoy enojado, hermanos, nomás estoy predicando. Les dije, ¿verdad? Ya les dije lo que iba. Veo este video, tiene malas palabras, ¿están escuchando? Pero es muy chistoso el video, es muy cómico. Veo este video, se está lleno del Espíritu Santo, ya no hay preguntas, ya no tiene que decidir, ya ni tiene que ser sabio. Me pongo este vestido, me pongo esta blusa en que resaltan resalta mi busto o mis sentaderas. Me lo pongo, ¿qué hago? Pero me luce. No, pero si está llena del Espíritu Santo, ya no hay preguntas. No tiene que debatir, no tiene que afligirse. Es muy sencillo, hermanos. Ahora, que se requiere batalla, que se requiere trabajo, esfuerzo, sí, eso sí. Eso sí se requiere trabajo. Pero hermanos, yo nunca he oído a una joven decir, pastor, ore por mí para que yo sea lleno del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo es para todos.
nos equivocamos, hermanos. Erramos cuando pensamos que la llenura del Espíritu Santo es nomás para el misionero. Es para nosotros. Y si estamos sometidos 24/7 al Espíritu Santo, estas decisiones se van a desaparecer. Usted no va a tener que, muchacho, le caigo bien a ese muchacho inconverso. Le caigo bien a la muchacha, ¿qué hago? ¿Le doy mi número? No, pues claro que no. Claro que no. No. Como digo, ni tiene que ser sabia. Nomás tiene que estar lleno de... Ahora, la cuestión es si realmente desea estar bajo el Espíritu, la influencia, el control del Espíritu Santo. Pues va a tener que contestar esa pregunta. Porque a veces no queremos. Queremos hacer lo que la carne dicta. Y no queremos que Dios nos controle. Hermanos, hay cosas muy sencillas en nuestras vidas, hermanos. Y yo no entiendo cómo podemos. Yo entiendo que tenemos oración los viernes. Yo entiendo que hay servicio el jueves. Algunos vienen los sábados. Y luego el domingo, todo el día. Yo entiendo que sí, de vez en cuando puede venir a la oración. Pero, ¿qué tal? El viernes a la noche. ¿Qué tal decir, Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? A ver si el Espíritu Santo te dice, no vayas a la oración. No, mejor quédate aquí. Voy al evangelismo el sábado. Es que se cayó una gota de agua hace 2 horas. Una gota de lluvia y a lo mejor me voy a derretir, me voy a descongelar. Voy al evangelismo. Así vivimos nuestra vida, hermanos. Haciendo preguntas que hace 10, 25 años ya se deben haber contestado con el simple hecho de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Es usted todavía ignorante del Espíritu Santo? Yo sé que sabe que es Dios y que es persona, y tiene las doctrinas, pero a veces hacemos cosas y este corazón se quiere amargar. A veces se quiere frustrar y quiere guardar rencores. Pero yo no tengo ese lujo, hermanos, como cristiano. Y hay cosas que a mí me gustaría ver en la computadora. Yo soy casado, pero como dice la Biblia, los ojos del hombre nunca están satisfechos. Pero el Espíritu Santo está en mí y no me permite. Nadie es perfecto. Todos luchamos con la mente, con los pensamientos, cosas que sentimos. Pero ¿qué tal ser llenos del Espíritu Santo? Ya no seamos ignorantes. Pregunte, Espíritu Santo, ¿qué quiere que yo haga? Padre Santo, Señor.